Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Entrevistas CNN. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en este segmento en el cual vamos a estar analizando la política brasileña. 2026, año de elecciones en el país sudamericano y ojo con la figura del hijo de Jair Bolsonaro. Estamos hablando de Flavio Bolsonaro, que de hecho estuvo en nuestro país para el reciente cambio de mando y que, ojo, los sondeos más recientes lo ponen punto a punto al actual presidente de Brasil, Lula da Silva. Es por eso queremos hacer un perfil. ¿Quién es Flavio Bolsonaro? Y para esta oportunidad nos acompaña precisamente Thalita Tanchaitz, que es profesora de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Muchas gracias, Thalita, por acompañarnos en Entrevistas CNN. Gracias a ti, Cel. Es un gusto hablar con ustedes. También para nosotros, por cierto, es un gusto que estés aquí con nosotros y partamos en esta entrevista, esta especie de perfil para conocer más en profundidad quién es precisamente Flavio Bolsonaro, qué se sabe de él hasta este momento. Bueno, creo que lo importante para pensar en esta candidatura de Flavio Bolsonaro es más que nada pensar que Bolsonaro no puede ser candidato a presidente en estas elecciones de Brasil. Porque, primero, porque él ya estaba inelegible, ¿cierto? Y después, porque Bolsonaro en el día de hoy se encuentra en la cárcel. En verdad, ahora está con cuestiones de salud, entonces no propiamente en la cárcel, pero se encuentra condenado por el intento de golpe de Estado en el 8 de enero de 2023 en Brasil. Y en toda su trayectoria política, Bolsonaro hizo una trayectoria no solamente personal, no solamente que gira alrededor de su persona, pero también una trayectoria que gira alrededor de sus hijos. Entonces, todos los hijos de Bolsonaro están involucrados en la política, cumpliendo distintos roles, ¿cierto? Entonces, hay un hijo concejal, hay un hijo diputado y hay este hijo que es senador, que creo que emerge como un intento de mantener esta base electoral muy vinculada al nombre de Jair Bolsonaro y muy vinculada al fenómeno Bolsonaro, pero que también surge imponiéndose por otros nombres de este campo político de la ultraderecha brasileña que podrían salir candidatos, como por ejemplo el nombre de Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de São Paulo. Entonces creo que la candidatura y el anuncio de la candidatura de Flavio Bolsonaro apunta para una hegemonía y para un seguimiento del liderazgo de Bolsonaro en la ultraderecha brasileña. Thalita, y en ese sentido, ¿qué tanto se parece la postura política de Flavio Bolsonaro con la de su padre? ¿Sería un Jair Bolsonaro 2.0 o se diferencia en algo de su padre, expresidente de Brasil? Yo creo que no, yo creo que es lo mismo, es un Jair Bolsonaro 2.0 como tú decías, porque la cuestión, de hecho, él, su hijo, emerge como un posible candidato a raíz de la discusión en Brasil sobre si Bolsonaro debería o no ser condenado por el intento de golpe de Estado. Entonces es un hijo que siempre estuvo muy al lado de Bolsonaro y que siempre ha salido muy en defensa de Bolsonaro y que tiene posturas políticas, posiciones programáticas que son las mismas de las que tenía y que tiene su padre. Yo creo que entre Bolsonaro y sus hijos no hay ninguna diferencia que no sea una diferencia de edad o de tipo de cargo que ocupan hoy día en la política o en el campo político de la ultraderecha. Thalita, y en ese sentido, dentro de la familia Bolsonaro, en algún momento, no ahora necesariamente, pero la figura de Michelle Bolsonaro, la esposa, ¿no?, del expresidente de Brasil, también sonaba, al menos acá en Chile, ¿no?, como una opción
no sé si necesariamente es factible o viable, pero sí como una opción dentro de la familia Bolsonaro. ¿Qué ocurre con la figura de Michelle Bolsonaro y hasta qué punto se diferencia de Flavio Bolsonaro? Estaba leyendo allí algunos reportes de que hablaban de profundas diferencias entre Flavio Bolsonaro y Michelle Bolsonaro. No sé si tú coincides también con esa apreciación, si es que efectivamente hay algún tipo de diferencias dentro de la familia Bolsonaro, al menos entre ellos dos. Ok. Yo creo que diferencias ideológicas, como tú decías, creo que diferencias ideológicas, como yo decía, no existen. Ahora, creo que hay dos cuestiones que son importantes, que tienen que ver con los conflictos intrafamiliares, si es que podemos hablar de esto, ¿cierto? Lo primero es que Michelle no es madre de todos los hijos de Bolsonaro. Y ellos siempre han cultivado una relación de cercanía y distanciamiento al mismo tiempo respecto a ella. Creo que un segundo punto es que Michelle no tiene una trayectoria política, entonces no es una persona que ha pasado por el test electoral, ¿cierto? Entonces acá estamos hablando de una persona que es senador por un estado muy importante de Brasil. Ahora, creo que hay un otro punto que es que cuando la figura de Michelle emerge como un liderazgo de la ultraderecha, principalmente en las elecciones de 2022, ella emerge muy vinculada al campo de las mujeres evangélicas o de las mujeres conservadoras. Y si bien los evangélicos y el campo político del conservadurismo moral es muy fuerte en la ultraderecha brasileña, no es el único campo. Entonces, para eso es necesario tener una candidatura más plural, que represente no solamente este campo, pero también el agronegocio, como también los militares, los carabineros, o sea, todo un conjunto de actores que arman al final esta coalición de la ultraderecha brasileña. Y ahí la ultraderecha hizo muchos tests, ¿cierto? Sí. En las encuestas de opinión pública. Y surgían dos figuras claras ahí. La figura del hijo de Bolsonaro, Flávio, y la figura de Tarcísio de Freitas, el gobernador de São Paulo. Al final se impuso esta figura más familiar y con vínculos orgánicos y, por qué no decir, umbilicales con Bolsonaro, que sigue teniendo una base electoral muy importante. Thalita, vamos de lleno a lo que han sido los sondeos más recientes, ¿no? Al menos dos de ellos se planteaban estos últimos días una especie de empate técnico en las encuestas que enfrentaban a Lula da Silva con Flavio Bolsonaro. Y es bastante curioso, al menos viéndolo desde Chile, porque hasta 6 meses atrás Lula prácticamente corría solo. La diferencia de 10 puntos estaba hasta el mes de diciembre y sin embargo ahora ya vemos la posibilidad incluso de que Flavio Bolsonaro se enfrente punto a punto, ¿no? Al actual presidente de Brasil. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha cambiado en Brasil para que Flavio Bolsonaro en estas últimas jornadas consiga estrechar esa distancia con el actual presidente? Yo creo que Lula corría solo porque la ultraderecha no había definido una candidatura. Entonces, mientras ellos no tenían definido, ellos no tenían una estrategia electoral para presentar la candidatura de Flávio, porque al principio ellos de verdad tenían una disputa interna muy importante respecto a quién iba a suceder y quién iba a llevar adelante el legado de Bolsonaro. Ahora, si uno mira los indicadores de aprobación, de apruebo y rechazo al gobierno de Lula desde 2023, uno ve que en verdad hay mucha estabilidad en estos números. Claro que en algunos meses, en algunas ocasiones específicas, había un aumento de la aprobación, un aumento del rechazo. Pero yo podría decir que el gobierno Lula siempre estuvo ahí como con entre 46 y 52%, o sea, siempre ha sido un escenario de mucha polarización entre el apoyo y rechazo a Lula y a su gobierno. Y es algo que al final también, o sea, replica
los resultados de las elecciones de 2022, que Lula ganó por un margen muy estrecho. Sí. Entonces, si yo puedo apostar en algo, es que yo creo que no solamente estas elecciones, pero creo que a nivel nacional, desde 2022 y adelante, siempre vamos a tener un escenario así, porque hay una base de apoyo a Lula y de apoyo al PT muy consolidada y muy cristalizada, y una base de apoyo a Bolsonaro y a la ultraderecha muy consolidada y muy cristalizada. Thalita, ya tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero antes de eso, y en breves palabras, según tu mirada, tu juicio, ¿qué opciones reales tiene Flavio Bolsonaro de efectivamente llegar a una segunda vuelta con Lula e incluso ganar esa contienda electoral en octubre de este año? Buena pregunta, esto ya es un ejercicio de futurología, ¿cierto? Sí. Pero si yo puedo pensar en algo, yo diría que Flávio Bolsonaro va a estar en la segunda vuelta, o Flávio Bolsonaro o alguna otra candidatura de la ultraderecha. O sea, porque puede ser que esto cambie, todo indica que va a ser Flávio. Entonces yo diría que va a ser una segunda vuelta disputada entre Lula y el Partido de los Trabajadores y la ultraderecha. Ahora, sobre chance de ganar las elecciones, yo sigo con una apuesta de que creo que va a ser por un margen muy estrecho, pero me parece que hay más posibilidades de que gane Lula, porque creo que cuando empieza la campaña electoral y cuando empieza la discusión sobre entregas de los últimos 4 años de gobierno, sobre todo respecto a cuestiones económicas, por ejemplo, ahora una parcela muy considerable de Brasil que gana hasta 5.000 reales al mes, esto sería 1 millón de pesos, desde enero de este año ya no paga impuesto a la renta. Que es una política de Lula que me parece que es una gran política y que tiene una gran posibilidad de que sea, o sea, profundizada en las elecciones. Entonces, sigo con una apuesta más de que Lula gana, pero por un margen muy estrecho en un escenario muy polarizado y que las elecciones se van a definir en el detalle. En el voto a voto, como se dice también en los comicios electorales. Muchas gracias, Thalita Teinschaatz, profesora de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, por este completo análisis, sobre todo considerando la irrupción de la figura de Flavio Bolsonaro en los últimos sondeos. Muchas gracias. Y así finalizamos entrevistas CNN. Hace un país al que hay que mirar este 2026, las elecciones entonces en Brasil, unos comicios polarizados que les vamos a estar siguiendo la pista durante todo este año. Muchas gracias por acompañarnos en entrevistas CNN. Continúen la sintonía de nuestro canal.